Hola, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes. Gracias por la participación del número importante de colegas de la provincia de Buenos Aires y todos acreditados en el Plan Nacional de Brucelosis. En primer lugar, les comento que estamos en la localidad de Monte y queremos agradecer a la Sociedad Rural de Monte que nos hayan facilitado las instalaciones y hacerle extensivo al doctor Carlos Péndola, que es el que hizo la gestión para que podamos estar acá presentes. Bueno, como bien ustedes saben, lo que vamos a tratar hoy es la adecuación y los nuevos lineamientos que tiene el Plan Nacional de Brucelosis a instancias de la pandemia que todos bien sabemos. Otra mochila. Aguardamos un segundo y me comunico con ellos para ver qué sucedió. Bueno, retomo, calculo que habrá quedado tildado cuando hablaba de que la reunión, el motivo que tiene es conocer los nuevos lineamientos y la adecuación del Plan Nacional vigente de brucelosis. Para lo cual nos acompaña gente del SENASA y quiero presentarle a la doctora Ximena Menón, la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, y que la dejo en compañía de ellas para que le transmita cuál es el objetivo final de la adecuación de este Plan Nacional. Gracias, Osvaldo. Bueno, los saludo a todos. Bueno, como dijo Osvaldo, yo soy Ximena Melón, soy médica veterinaria, trabajo en el SENASA desde el año 97, no hagan muchas cuentas, bastantes años, y en sanidad animal específicamente desde el año 97. Y bueno, contarles un poco de qué se trata esta reunión, sobre la cual agradezco muchísimo la participación de cada uno de ustedes. Se les ocurrió proponerle, ustedes habrán escuchado y si no, van a escuchar hoy algunas generalidades sobre la adecuación que estamos haciendo sobre el plan de brucelosis y las adecuaciones que hemos necesitado trabajar en este último tiempo para poder cumplir con los compromisos asumidos y avanzar en el control de esta enfermedad zoonótica y productiva de un impacto muy, muy importante. Básicamente la idea que estuvimos trabajando es algunas adecuaciones que ya iremos charlando en detalle, porque la idea de esta reunión es poder compartirlas, en este caso con los veterinarios del ejercicio privado de la provincia de Buenos Aires, con el concepto de que desde la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA tenemos la responsabilidad de establecer políticas públicas que sean de aplicación en todo el país para cumplir con los objetivos sanitarios. Pero en este caso, para la brucelosis específicamente, los veterinarios acreditados en brucelosis son un eslabón ampliamente importante para que aquello que se planifica y que luego tiene que ejecutarse pueda hacerse de manera, de la mejor manera, de la manera más eficiente. Lo que les quería contar es que nosotros estamos haciendo esta serie de reuniones. Tuvimos a la mañana una reunión con los veterinarios locales de SENASA y supervisores, y con el coordinador temático de sanidad animal del SENASA, de acá, de Buenos Aires Norte, con el concepto de que son ellos quienes toman contacto básicamente directo con los veterinarios acreditados y con los productores, y en ese sentido nos interesa que el mensaje que todos manejemos sea el mismo para poder asesorar de manera correcta a quienes luego tendrán consultas sobre esta adecuación. Y ustedes, como veterinarios acreditados, son parte de este equipo, y tenemos que estar todos trabajando y tirando para un mismo lado, y sobre todo comprendiendo y entendiendo los objetivos y el asesoramiento que a su vez entiendo que ustedes dan al productor. Así que, en definitiva, lo que estamos tratando de establecer es un vínculo, pero además una forma de trabajo que queremos extender. Lo hablaba recién
con Osvaldo y su equipo del colegio, que queremos extenderlo para otras enfermedades, anemia infecciosa equina, pero tantas otras también que a su vez nos preocupan a todos, cada uno con su rol, pero que nos preocupan y que obviamente entendemos que el abordaje tiene que ser de la manera más conjunta y con más conversaciones posibles. Así que esta es la conversación que queremos tener. Yo les quiero comentar muy brevemente y luego vamos a tener una presentación de parte del programa. Y esto es una serie de actividades que luego van a ir con comunicaciones que van a salir en las redes y demás para pasar el mensaje. Lo que les quiero contar es que nosotros sabemos del esfuerzo que han hecho muchos productores para cumplir los objetivos de la resolución 67, que es el plan de brucelosis que está vigente. Y lo que queremos transmitirles, y es muy importante que así lo transmitamos también al sector productivo, es que el plan de brucelosis sigue vigente, que los objetivos del plan de brucelosis que tienen que ver con, una vez alcanzada cierta prevalencia esperada, luego de años de vacunación exitosa, disminuir esos índices de prevalencia, que tienen que ver con diagnósticos en los establecimientos, pero también vigilancias epidemiológicas en remate feria, vigilancias epidemiológicas en faena, y una serie de formas de identificar a los establecimientos positivos. Eso se mantiene, el objetivo del sistema se mantiene, la determinación obligatoria del estatus sanitario de los establecimientos agropecuarios ganaderos del país se mantiene, de aquellos que se dediquen a cría o reproducción. Así que nosotros lo que hemos estado trabajando ante una perspectiva, luego de 2 años, si no me equivoco, de vigencia de la resolución, o 3, no, 2, luego de 2 años de vigencia de la resolución, la verdad que estamos en un porcentaje de cumplimiento muy bajo. Y la realidad es que nosotros estamos en la instancia, por un lado, de avanzar con el plan, como les decía, y por otro lado, de cumplir con los compromisos asumidos, en este caso el mercado chino, que podremos, y todos nosotros como colegas seguramente discutiremos la pertinencia de que un mercado comprador de carne exija establecimientos libres de brucelosis bovina, ya se ha discutido ampliamente con China, pero no hay un espacio de negociación con un comprador tan importante que tiene tantas ofertas como es China, entonces no ha habido un nuevo espacio de negociación, con lo cual tenemos que seguir cumpliendo con la exigencia de China, que es que el establecimiento que envía los animales para faena a China no haya tenido casos de brucelosis bovina los últimos 12 meses. Entonces, ante la disyuntiva de encontrarnos ante una perspectiva de que en abril prácticamente la mayoría de los establecimientos ganaderos de la Argentina quedaban excluidos de poder enviar animales a ese circuito China, pero ante la perspectiva también de que podemos tener una auditoría del Servicio Veterinario Chino en cualquier momento, y nosotros como SENASA somos garantes, todo el sistema de brucelosis es garante del estado sanitario de cada uno de los establecimientos agropecuarios. Bueno, entonces hemos visto una alternativa para esta determinación obligatoria de los establecimientos, que como les repito, sigue siendo obligatoria, pero estamos aportando una alternativa de hacerla de una manera más rápida para poder cumplir esto este año, a mitad de este año. Y además, todos ustedes comprenderán que tuvimos en el medio esta pandemia que generó restricciones de movimiento interjurisdiccionales y demás, pero además la capacidad de los laboratorios de red no estaba en su capacidad absoluta porque mucha gente no podía trabajar. O sea, este año generó una serie de cosas que generaron retraso en todos los objetivos que nos habíamos planteado. Así que bueno, la idea es hacerles una presentación relativamente corta para que todos estemos conscientes o viendo la misma información de parte del programa sanitario específico, y luego, por supuesto, la idea es conversar, que nos puedan, de una manera ordenada, que vamos a tener como una coordinación de la charla, que nos puedan también a su vez ustedes comentar lo que ustedes reciben del productor agropecuario en el campo y nosotros aclarar algunas cosas, conversar lo que sea necesario
E insisto, la idea de todo esto es mejorar la comunicación y que todos tengamos la información que necesitamos para ser parte de este sistema para prevención, en realidad para control y erradicación de la brucelosis y para la garantía de los mercados. No sé quién te gusta la presentación. Bueno, yo te dejo entonces acá. Ah, bueno. Yo les quiero contar simplemente cortito que estoy con el equipo de trabajo justamente que trabaja en sanidad animal de SENASA en brucelosis. Lorena Daza, que va a hacer la presentación, es la coordinadora de todos los programas rumiantes, y tenemos también la presencia del jefe de programa de brucelosis, que es Jorge Hart, que seguramente algunos de ustedes lo conocerán. Y no sé, está también el coordinador general de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que es Daniel Caría, perdón, le dije Alejandro, Daniel Caría, y no sé si está Marcelo Valerio. Y va a estar, no sé si pudo conectar. No lo he visto. Bueno, si no, en algún momento de la charla se sumará Marcelo Valerio, que es el director de los programas sanitarios. Así que bueno, ya los dejo en manos de Lorena. Si querés compartir. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Como hay presentación, estoy acá al costado, no me van a ver, pero estamos también a disposición. Como dijo Jimena, bueno, yo estoy como coordinadora de los programas sanitarios de rumiantes, entre los que está el programa de brucelosis, y Jorge Hart como responsable del programa de brucelosis, que también está presente, no pudo venir presencial, pero sí está dentro de la reunión, así que, bueno, queremos darle un pantallazo. Perfecto. Y como dijimos, creo yo que lo más cómodo sería, les damos una visión general y después abrimos el debate y las consultas. Jimena igual fue bien clara, explicó bien en líneas generales cuál es la idea un poco de esta presentación. Como ustedes saben, salió a consulta pública este proyecto de modificación, esto también lo queremos dejar en claro, la resolución 67 que establece los lineamientos generales de brucelosis continúa vigente. Lo que se hizo con esta consulta pública, que va a salir luego por resolución, es modificar algunos artículos que nosotros estimamos convenientes modificarlo. La adecuación de la estrategia implicó esto, pero en líneas generales el plan como está se mantiene. Lo aclaro porque muchas de las consultas que salieron, tanto en la consulta pública como después algunas consultas que tuvimos, nos preguntan ¿qué pasa con la vacunación? ¿Qué pasa con el saneamiento? Eso se mantiene. Por eso es que no está incluido en este proyecto, que los que lo habrán visto muy corto, pero porque simplemente modificaba algunos artículos que tuvimos necesariamente que modificar. Bueno, esto es lo que siempre se empieza. Nosotros, para que SENASA defina un plan, si un programa o una enfermedad está incluida o abarcada dentro de un programa sanitario, se evalúa en función a ciertos lineamientos, y en el caso de la brucelosis, básicamente los problemas sobre los que se trabaja es, como todos sabemos, las pérdidas productivas que genera la enfermedad, las condicionantes que son para la exportación, es decir, para el comercio, la enfermedad como condicionante para el comercio, y también, por supuesto, al considerarse una zoonosis. Esto lo repetimos, parece algo que siempre cuando se arrancan las presentaciones se habla de brucelosis, se habla de lo mismo, pero que es importante también, porque también forma parte de la difusión y que entiendan los productores que no es porque sí que uno decide o no establecer una estrategia sanitaria e implementar condiciones respecto a esa enfermedad, sino que todo tiene un porqué. Bueno, esto un poco también seguramente lo habrán visto. Hace años que SENASA viene trabajando con la brucelosis, concretamente en lo que es lo normativo. Desde el año 99, ¿se acuerdan que salió esa resolución? Que después fue reemplazada por la famosa 150 del año 2002, que establecía estrategias generales para la erradicación de la enfermedad. Como dice ahí, como toda enfermedad, tiene 3 etapas, que es la primera etapa de control, la segunda etapa de erradicación, a ver si puedo correr. La segunda etapa, que es de erradicación, esto es para cualquier enfermedad sobre la que se trabaje, para llegar a la condición de zona libre. ¿En qué etapa nos encontramos? En la erradicación. Durante muchos años se trabajó bajando la prevalencia, como ustedes ven, arrancamos de un casi 50% de prevalencia, es decir, un poco menos de la mitad de los establecimientos tenían la enfermedad. Básicamente la herramienta fundamental, como todos ustedes también lo saben, es la vacunación.
hacer la vacunación obligatoria de las terneras hizo que la prevalencia fuera bajando durante varios años hasta llegar a una situación de endemismo o estabilidad endémica que nosotros le decimos, que es que no podemos bajar de ese 12%. Establecemos estrategias, pero los muestreos que se hacen en SENASA, que lo que buscan es eso, ver cuál es la prevalencia a nivel país, vemos que siguen dando siempre más o menos iguales. 12% a nivel de establecimiento, si me aclara Jimena. En el año 2004 se hizo un muestreo a nivel país, dio un 12%, es decir, que de 100 establecimientos hay un 12% que están infectados, que presentan la enfermedad. Cuando se evalúa a nivel intrapredio, se ve que los establecimientos, el nivel de enfermedad es del 0,8%, entre el 0,8 y 1. Se volvió a hacer un muestreo en el año 2014, es decir, 10 años después, con vigencia de la resolución 150, que establecía la certificación de previos libres, control de movimiento y vacunación, y el nivel de prevalencia se siguió manteniendo igual en un 12%. Por eso decimos que estamos frente a una situación de estabilidad endémica. ¿Cómo podemos avanzar o cómo creemos que se puede seguir avanzando? Digamos, vemos que las cosas así como estaban no funcionaban. Básicamente es detectar dónde está la enfermedad. Ir a buscar esos establecimientos que tienen la enfermedad, que son positivos, y hacer la eliminación de los animales, es decir, saneamiento. Detección de establecimientos positivos y sanear y eliminar todos los animales positivos. Y en ese lugar es donde nosotros ahora estamos trabajando. Esto para que tengan más o menos una idea a nivel país, desde que arrancó la nueva resolución 67, fíjense que se hicieron 55, más o menos 55.000 establecimientos en todo el país, hicieron algo de brucelosis, o se metieron en un saneamiento, o hicieron una DOES total, o hicieron una serología por movimiento. De esos 55.000 establecimientos, fíjense que dieron positivos un 10,7%. Nos seguimos manteniendo ese valor de a líneas generales entre un 10 y un 12%. Si ustedes ven el primer renglón es provincia de Buenos Aires, fíjense que es 12,4%. Si bien esto no es un muestreo, obviamente, sino que son diagnósticos obtenidos de la red de laboratorios, los resultados más o menos siguen dando similares. Y si no sé, creo que no se ve ahí, pero el porcentaje de animales positivos, es decir, la prevalencia intrapredio, no quiero tocar para no... Puedes correrlo. Lo puedo correr. Ahí está, la prevalencia intrapredio, es decir, la cantidad de animales positivos dentro de los establecimientos, es de un 0,7, en provincia de Buenos Aires 0,8%. Es lo que les decíamos recién, estuvimos trabajando, hicimos modificaciones, la prevalencia sigue manteniendo. Hola, Lore, se dejó de escuchar ahí, ¿eh? No se escucha, no se escucha. Se dejó de escuchar. Ahí ya consultamos qué está sucediendo y volvemos a emitir. Y volvés, Fred, si estás compartiendo. No estás compartiendo. Ahí tenés. No, la Ahí volvimos. ¿Me escuchan? Sí, Lore, te ¿Sí, no? escuchamos. Sí, ahora se escucha. Bueno, un poco para remarcar cuáles son los pilares o las acciones sobre las que se centra el plan de SENASA de prevención, de control y erradicación de la brucelosis. El mismo sobre el que seguimos trabajando y sobre el que venimos trabajando históricamente. La vacunación, la detección de establecimientos positivos, lo que les decía que es fundamental para bajar esa situación endémica en la que estamos históricamente, sacar los animales positivos de esos establecimientos, o sea, hacer el saneamiento, y la otra herramienta fundamental, control de movimientos.
La vacunación, esto un poco para que lo tengan, la verdad que es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para el control de la enfermedad y sobre la que mejor trabaja, sobre todo, como ustedes sabrán, luego de la vacunación simultánea con fiebre aftosa, la cobertura es óptima, fíjense ahí los números. Este es el total de terneras vacunadas a lo largo de los años. La verdad es que venimos trabajando y se viene trabajando muy bien en lo que es la vacunación de las terneras entre los 3 y los 8 meses. Y un poco lo que les queríamos mostrar acá es esto, que cuando se habla de adecuación o cambio en la estrategia o repensar las estrategias, es esto. Como veníamos trabajando hasta ahora, que era la certificación de establecimientos libres. Entonces, lo que se decide es hacer un cambio o encarar la estrategia hacia la detección de establecimientos positivos. No se modifica el plan no se cae en la 67, como también venía diciendo Jimena, sino lo que hacemos es darle otro enfoque hacia otro lugar, que es encontrar establecimientos positivos y trabajar sobre esos establecimientos. Tanto la detección de los positivos como la certificación de libres se van a seguir haciendo a través de una DOES, la determinación obligatoria de estatus sanitario, y lo que nos va a poder determinar es o establecimientos libres o establecimientos negativos, como vamos a ver más adelante, si da todo negativo, o qué hacemos ante un positivo, que es la detección de predios positivos. Fíjense que nosotros seguimos trabajando en lo mismo, lo que cambia es el objetivo o hacia dónde va a estar ahora más enfocado el plan. Esto es un poco de resumen para que vean, que es también lo que le explicaba Jimena, lo que está en celeste o azul era lo que era la 150 del año 2002. ¿Dónde se trabajaba o dónde estaba el eje puesto? En la certificación de establecimientos libres. Y esos establecimientos libres eran tambos y cabañas. Y el resto, el que quería, podía adecuarse a esta certificación de establecimientos libres. Se trabajó sobre un total de 9.000 establecimientos, que son los que logramos que tuvieran alguno de los estatus de la 150. Fíjense que trabajamos sobre menos de un 5% de la población del total de establecimientos ganaderos. Lo que se cambia ahora es eso, lo que queremos trabajar con la 67 y con esta readecuación es sobre la parte roja, es decir, sobre el 96% de los establecimientos, que son más o menos 230.000 establecimientos según los datos que figuran aproximadamente en SENASA. Y acá es donde queremos hacer foco, en esos otros establecimientos. Y que son básicamente los establecimientos de cría, y como dice ahí es donde están el 12% de esos, si consideramos, como les decía, los muestreos y las serologías, nos siguen diciendo que hay un 12% de establecimientos infectados, sobre ese total, sobre esos 96% de establecimientos donde vamos a querer encontrar los establecimientos infectados. Fíjense acá el gráfico que comparaba los planes. El plan anterior, que es el de la 150, como les decía, cerca de 9.000, 8.800 establecimientos libres. Cuando trabajamos cuando surgió la 67 hace 2 años, logramos que en estos 2 años se duplicara la cantidad de establecimientos libres. Pasar a 17.000, si lo vemos así en números, bueno, sí, aumentamos un 100% la cantidad de establecimientos, pero como les mostrábamos recién, representa muy poco el porcentaje en función del total de establecimientos ganaderos a nivel país. Y si vemos la cantidad de establecimientos que se detectó la enfermedad, vemos que son 5.700 que son sobre los que se hicieron serología, que era lo que les mostrábamos antes, sobre 55.000 establecimientos de los 230.000 se hizo algún tipo de actividad respecto a brucelosis. Hago un pequeño comentario acá, Lorena. Esto de los positivos que se encuentran a través del nuevo plan, del plan que ahora continúa, que es este que les decimos, el de la resolución 67, es clave esto, de identificar los establecimientos positivos para poder sanearlo. De eso se trata el plan, que lo dijo Lorena al principio. Y el plan sigue estando así, de eso se trata la vigilancia que se hace en remate, feria y en faena, de eso que es a la SENASA, de eso se trata la determinación obligatoria de los establecimientos, y más allá de si el establecimiento es o no es libre,
lo que se trata es de identificar aquellos establecimientos que tienen animales positivos, que tienen prevalencia, que tienen la enfermedad y por tanto puedan sanear. Y así es como vamos a disminuir la prevalencia. Ese es el objetivo final de todo esto. Jorge, vos, si necesitabas algún comentario, también alguna aclaración, bienvenido. Sí, gracias, Lore. Perfecto, bien, perfecto. Gracias. Bueno, los objetivos del plan, bueno, lo mismo de siempre, continúan los que estaban hoy, los que siguen en la 67, lo que hicimos fue darle otro enfoque. El general, por supuesto, como les decía, disminuir el impacto negativo que tiene la enfermedad en la producción, el comercio y la salud pública, y en lo que respecta a los objetivos particulares, nos vamos a centrar en eso, en detectar los predios infectados, sanearlos, y en definitiva bajar la prevalencia a nivel país, haciendo el saneamiento de esos predios infectados, y además, como también les aclaraba Jimena, cumplir con los requisitos para exportación que nos exigen los mercados. Esto un poco para que ustedes tengan de resumen o de conocimiento, si bien muchos lo saben, del año 2019 hay una resolución de SENASA que establece cuáles son los requisitos para que un establecimiento sea apto o no apto para el envío de animales a faena para la República Popular China. Y nada, les queríamos mostrar acá que lo que establece es que los animales que se destinen a faena deben provenir de establecimientos en los que no se haya registrado alguno de los siguientes eventos. Y dice que no haya habido casos de varias enfermedades, pero la que nos ocupa ahora de Brucella abortus, brucelosis, durante los 12 meses previos a la remisión de bovinos con destino a faena. Es decir, nosotros debemos certificar que la carne procede de animales cuyos establecimientos no tuvieron casos en los últimos 12 meses. ¿Qué consideramos o qué tenemos hasta ahora bajo el concepto de caso? Caso era, ustedes lo deben saber también, ante un diagnóstico serológico positivo, esa notificación a través del sistema de la red de laboratorios llega automáticamente a la oficina local en el plazo de 72 horas, y eso se carga como antecedente asociado a la unidad productiva de una serología positiva. Todos ustedes se acuerdan, porque es lo que está en la 67, esa serología positiva. Pasados 60 días, dentro del plazo de los 60 días, el productor debía presentar, junto con su veterinario, un plan de saneamiento, o explicar a qué se debía esa serología positiva. Si esa evaluación epidemiológica determinaba que esa serología era caso, pasaba el establecimiento a cargarse como caso de brucelosis. Es decir, tiene un hallazgo de una serología con un nexo epidemiológico o una evaluación epidemiológica, es un caso. Pasados los 60 días, que eso también tienen que tenerlo en cuenta, si el productor no presenta nada, también pasa caso automáticamente. Y esos establecimientos quedan excluidos por 12 meses para remitir animales a faena para China. Esto también, Lore, si me permitís una pequeña intervención, y acá el rol de los veterinarios acreditados es muy importante. Justamente estamos hablando de biología y de enfermedades que pueden llegar a tener un criterio epidemiológico y un criterio desde el punto de vista del asesoramiento técnico de ese establecimiento. Entonces, dependiendo de la categoría de los animales que hayan sido encontrados los positivos, dependiendo de la cantidad de positivos que hayan sido encontrados y demás, la idea es que pueda presentarse ese productor junto con su veterinario para, de alguna manera, descartar o no esa sospecha que es hasta ese momento de un caso de brucelosis en un establecimiento. Entonces, esto sí requiere un trabajo fuerte conjunto entre el productor y el veterinario para poder, en ese plazo de 60 días que se otorga, poder, con criterio epidemiológico, confirmar o rechazar epidemiológicamente ese caso. Así que esto también es muy importante de parte del asesoramiento que ustedes como veterinarios acreditados puedan, por un lado, dar al productor y por otro lado, colaborar con el SENASA, como ustedes como brazo ejecutor de este programa sanitario en terreno, que es que necesitamos identificar los establecimientos positivos. Y sobre todo eso, cuando van a hacer el sangrado,
no es solamente ir a hacer el sangrado, sino también poder comentarle al productor cuáles son las opciones o qué es lo que va a pasar a partir de ese sangrado. Si el sangrado es negativo, ¿qué va a pasar? Y si tuviera un hallazgo de un resultado positivo, también qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a ver más adelante también en función de el replanteo de la estrategia. Entonces, como les decía, la 67, que es la que sigue vigente, establece estrategias sanitarias para la lucha contra la enfermedad y se centra en dos estrategias, como les decíamos. La certificación de predios libres, que sigue estando como está hasta ahora, y se le agrega, no, en realidad lo que estamos pensando en ponerle el foco es la detección de establecimientos positivos. Y lo remarco un poco para que se entienda hacia dónde es que va el plan y por qué estamos haciendo estas nuevas estrategias. Entonces, como les decía, bueno, ahí no sé si llegan a ver el título, pero es sí o sí, como les dijimos, para saber cuál es la situación sanitaria de un establecimiento, se hace un sangrado, hay que sangrar. Ese sangrado es lo que nosotros denominamos DOES, o determinación obligatoria del estatus sanitario del establecimiento. Hasta ahora lo que nosotros teníamos en la 67 era la DOES total, y lo que se incorpora con esta modificación es una DOES por muestreo, que es a través de una tabla. Vamos primero con la DOES total. Es la que seguía vigente hasta ahora y es la que todos ustedes conocen. La DOES total, como lo dice, es total, es decir, que va al 100% de las categorías susceptibles del establecimiento. Vaquillona, vaca, toro, torito. Y es obligatoria para tambo y cabaña, es decir, se mantiene la certificación de establecimiento libre, obligatoria en tambo y cabaña, y es voluntaria para el resto de los establecimientos. Aquellos establecimientos que hagan la DOES total tienen un sangrado, un único sangrado del 100% de las categorías negativo, pasa a tener la condición de establecimiento libre. Esto remarcamos, o sea, estamos recordando algo que ya estaba en la 67. Y ese establecimiento libre tiene que hacer un muestreo anual, que está en la tabla que se mantiene de la 67, y con ese muestreo anual recertifica anualmente la condición de libre. Si fuera tambo, puede optar por la opción de PAL trimestralmente. Con eso, bueno, se certifica como establecimiento libre, y todo movimiento que quiera hacer de animales de categorías susceptibles a cualquier destino no necesita hacer serología porque el establecimiento da las garantías de que es libre. ¿Qué se incorpora ahora? El concepto de DOES por muestreo, a través de una tabla. Esta DOES por muestreo o por una tabla, la tabla la vamos a ver más adelante, tiene un sustento estadístico, no es una tabla hecha al azar o porque sí, tiene un sustento, y la DOES por muestreo va a ser obligatoria para todos los establecimientos bovinos que tengan cría, categorizados como cría y como ciclo completo. Es decir, que todos los que tengan animales, los que no sean de engorde exclusivo, o una invernada exclusiva, o un engorde a corral, todo el resto de los establecimientos tienen que hacer un sangrado, y esto lo remarco para que lo entiendan, para poder hacer detección de establecimientos positivos, lograr sanear y lograr bajar la prevalencia a nivel país. ¿Puedo hacerte un Sí. por ahí? Porque esto confunde un poco. La DOES es obligatoria para cualquier establecimiento. La DOES total es obligatoria para tambos y cabañas. La DOES es obligatoria para cría y ciclo completo. Pero esos cría y ciclo completo pueden elegir entre hacer DOES total o DOES por muestreo. Eso tiene que quedar claro. Todo establecimiento ganadero de la Argentina puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, que es una DOES total. Las ventajas de tener esa DOES total, es decir, hacer serología a todos sus animales en una foto en un momento de ese establecimiento, las ventajas es que, obviamente, si quiere exportar a otros países ganado, como Uruguay, qué sé yo, tiene la certificación de establecimiento libre, pero además mueve reproductores, mueve hacia otros establecimientos sin necesidad de hacer serología previa. Lo que estamos ofreciendo como alternativa para cría y ciclo completo es, en lugar de hacer esa DOES total, es hacer esta DOES por muestreo, es un muestreo. Pero como su nombre lo indica, al ser un muestreo, no podemos decir que ese establecimiento es libre, sino que tenemos que decir que es negativo. Eso ya lo califica para mandar a Hacienda China.
Pero para mantener, para mover animales, estar seguros nosotros de que no sigue diseminando la brucelosis hacia otros lugares, ahí sí se les va a exigir la serología previa al movimiento. Por eso a veces, perdón, Lore, la corrección, pero la DOES por muestreo no es obligatoria en cría y ciclo completo. Lo que es obligatorio en cría y ciclo completo es la DOES. Lo pueden hacer total o por muestreo. Son alternativas para cría y ciclo completo, pero no son alternativas para campo y cabaña. Si esto no se entiende, podemos volver sobre esto, pero este es básicamente el único cambio de esta adecuación de la 67 es este. Es que cría y ciclo completo tienen una alternativa para mantenerse en el plan de brucelosis, para poder ser proveedores a China, que es hacer una DOES por muestreo. Pero eso implica que luego va a tener que hacer serología previa al movimiento. Conceptualmente un poco esto es el gran cambio de esta 67. Bueno, y como dice ahí, si dan positivos, en ambas opciones el saneamiento es lo mismo, presentar el plan de saneamiento para lograr la erradicación, es lo mismo que estaba en la 67, 2 sangrados consecutivos negativos, en un intervalo de 1 año. Lo que remarcamos acá y que es importante que también sepan son los plazos para el cumplimiento, que son los que están marcados ahí. Todos los tambos y cabañas que no tengan hecha la certificación de libre tienen plazo para hacer la DOES total hasta el 31 de julio del 2021, y el resto de los establecimientos que sí o sí tienen que hacer alguna de las 2 opciones, si tienen más de 300 vacas, esto lo vamos a ver más adelante, la categoría, lo que se consideró para la tabla del muestreo es la categoría vaca, y el 100% de los toros, pero en el caso de que tengan más de 300 vacas, tienen plazo para hacer alguna de las DOES el 31 de julio. Si tienen menos de 300 vacas, pueden realizar la serología hasta el plazo máximo 30 de noviembre del 2021. Bueno, esto un poco lo ponemos para explicar de dónde surge la DOES por muestreo o la famosa tabla que sabemos que generó también muchas consultas y muchos comentarios. Es un poco lo que veníamos diciendo recién. A nivel país, la prevalencia dentro de establecimiento es de 1%. Es decir, que lo que se intentó acá es, con un nivel de confianza determinado, poder realizar un muestreo para detectar al menos con un 1% de prevalencia la enfermedad dentro del rodeo. Y en base a eso es que surge esta tabla. Esta tabla es la que salió en la consulta pública, la tabla la estamos revisando, la estamos reviendo, tomamos consideraciones de reuniones que tuvimos, de opiniones de la consulta pública. No tengan en cuenta los números, ni los estratos, porque la estamos revisando, pero un poco igual el concepto de la tabla es lo que queremos que ustedes se lleven, para el caso de que la hayan visto y no la hayan entendido. Porque realmente si uno la ve así de primera vez, no parece muy clara. Como dice ahí, supongamos que hay un establecimiento, bueno, como la prevalencia que buscamos es muy baja, de un 1%, estadísticamente, establecimientos más bajos, para buscar la enfermedad, que tiene muy baja prevalencia, la cantidad de muestras que tomar es mucha. Y dio todo. Es decir, que los establecimientos que tengan de 1 a 100 vacas, hay que sangrar la totalidad de las vacas. Entonces, si tiene 1, sangra 1, si tiene 90, sangra 90, si tiene 100, sangra 100. ¿Qué pasa en la siguiente categoría? Repito, no se queden con los números, quédense con el concepto. La categoría de 100 a 300 vacas, el porcentaje a muestrear es de un 70%. Repito, lo estamos readecuando, así que tampoco quédense con lo del 70%, pero supongamos que esta es la tabla que está vigente, que va a quedar vigente. Hay que muestrear un 70% de la categoría vaca, pero tiene un número mínimo, porque ¿qué pasa? Si tiene 101 vacas, debería muestrear 70, entonces ¿cómo? Si tengo hasta 100, tengo que muestrear todas, y si tengo más de 100, tengo que muestrear menos, no. Entonces el mínimo es el máximo de la categoría anterior. Es decir, que el mínimo que hay que muestrear son 100 vacas, por eso ahí dice muestra mínima.
Y después es el mínimo hasta que llegue al 70%. Por ejemplo, un tambo de 200, o un campo de 200 vacas tiene que muestrear 140. Y el máximo, que es 300, por un 70% que tiene que muestrear, son 210. Y así se va haciendo con todas las categorías. Fíjense que siempre el muestra, la máxima de cada categoría es la que se toma para la categoría siguiente. Bueno, eso es un poco para que ustedes vean la explicación y cómo es la interpretación de la tabla. Ustedes como veterinarios tienen que tener claro este concepto, y que además, y esto es algo que pasaba con la DOES, con la 67, y que lo remarco, los stocks deben coincidir, el stock real debe coincidir con el stock que tiene SENASA al momento de realizar el sangrado. Y eso también es fundamental, porque después presentan las serologías o los sangrados en SENASA y el stock muchas veces no coincide. Sí es importante la actualización. Yo entiendo que la actualización, los productores tienen la costumbre de que se hace la actualización con la vacunación antiaftosa, pero la vacunación antiaftosa es 2 veces al año, entonces muchas veces los stocks no coinciden, por eso es importante hacer una actualización de stock, sobre todo si está asociado al acto del muestreo. Bueno, esta es un poco, entonces les decía la tabla, después cualquier cosa, si surgen algunas consultas, lo vamos viendo. Y un poco por último, como ya les había explicado Jimena, lo más importante es la vigilancia para detectar establecimientos positivos. Y no es solamente la DOES. La DOES es una pata de todas las actividades de vigilancia epidemiológica que realizamos, tanto de los oficiales como de las no oficiales. Entonces, además de estos muestreos que se vinieron haciendo para mantener la condición de libre, que es un poco la tabla que se había mostrado al principio, además de esta DOES por muestreo que estamos incorporando, hay otras actividades que realiza SENASA que son oficiales que nos permiten detectar establecimientos positivos, como son los muestreos en remate feria que empezaron a hacerse, por la pandemia se redujeron. Bueno, la idea es, en la medida de lo posible, que se puedan ir retomando, pero está previsto continuar con los muestreos en remate feria. Los muestreos en frigorífico, que esos sí continuaron haciéndose pese a la pandemia, en menor cantidad de frigoríficos, la idea es ir ampliándolos. Control de movimiento, herramienta fundamental, y esto también lo queremos remarcar, la resolución 67 ya establecía cuáles eran los requisitos para movimiento. No, lo que se haga no va a ser algo nuevo, sino que es algo que ya estaba definido, ya estaba escrito, y es que la exigencia de serología va a estar determinada por el establecimiento de destino y no por el tipo de movimiento que se realiza en el DT, o que se carga en el DT. Bueno, los muestreos aleatorios son en base a riesgo, que es algo que también estamos trabajando, de poder evaluar previos dispersores, que los llamamos nosotros, de la enfermedad, es decir, un muestreo no es un muestreo serológico nacional, sino que es un muestreo basado en riesgo, como dice ahí, para detectar predios que podrían llegar a ser dispersores de la enfermedad. Y una opción también que, que siempre la tenemos en cuenta, que ocurre básicamente en otras provincias, es que los entes sanitarios colaboren en SENASA en lo que es la vigilancia y a través de muestreos para la detección de la enfermedad. Un poco como conclusiones, perdón si lo hice muy rápido, pero la idea era también generar la charla o las consultas que pudieran surgir. Seguir trabajando con todo el sistema productivo, esto que decimos, no centrarnos en los tamos, en las cabañas y en la búsqueda de establecimientos libres, sino todo el sistema productivo, todo lo que es cría y ciclo completo. Seguir en la búsqueda de predios positivos, enfocarnos en eso. Como verán y como sabemos, la vigilancia oficial no alcanza, o sea, hacer los muestreos que hacemos en remate y frigorífico no alcanza para la detección de predios positivos. Las acciones, como ya lo venimos remarcando, ante los positivos continúan, es decir, el saneamiento sigue, lo que está escrito en la 67 como plan de saneamiento sigue. Establecer controles estrictos o definir los controles para el movimiento que ya están hace años con la resolución 67. Proteger el mercado de exportación de carne a China, que es un poco también lo que ya estuvimos hablando, y desarrollar o, digamos, continuar con todo lo que son los sistemas de vigilancia para la enfermedad. Bueno, y ahí está el contacto, Jorge Hart, que es el jefe de programa.
y el mail brucelosisbovina@senasa.gov.ar. Un pequeño comentario, Lore, antes de abrir el debate. 3 pequeños comentarios. ¿Dejo de compartir? Perdón. Sí, por favor. Y les pedimos ahora, cuando abramos el debate, que toda pregunta o comentario que tengan, no sé si lo van a, cómo nos organizamos de levantarlo. Ya recogí. Perfecto. Yo solamente 3 cosas fundamentales. Una es, si nos referimos al mercado de China, hay una cosa fundamental a transmitir por ahí al productor, que es que en su momento, cuando China se puso a exigir esto del establecimiento sin casos de brucelosis en los últimos 12 meses, se planteó una disyuntiva, que es la necesidad o no de armar un famoso circuito China, como existe el circuito Unión Europea, donde pocos establecimientos agropecuarios cumplen con lo que pide un país específico y esos son los que pueden mandar a ese destino. Y se genera, por supuesto, una ventaja comparativa de algunos establecimientos. En reuniones con el sector productivo en aquel momento, lo que se solicitó es que tratemos de hacer un sistema tal que cualquier establecimiento de cría o ciclo completo de Argentina pueda ser un potencial proveedor al mercado chino, porque es un mercado ciertamente menos de precisión que el de Europa, y entonces debería estar abierto a que la mayor cantidad de establecimientos agropecuarios de la Argentina de cría y ciclo completo puedan estén dentro del circuito China. Así que en base a esto es que se idea todo, lo que tenga que ver que no haya un circuito, no haya una X cantidad de establecimientos inscriptos para China, sino que sea de fácil cumplimiento esta exigencia del protocolo China para que pueda proveerse. Eso desde el punto de vista chino. Por otro lado, con respecto a, como hemos repetido, y está bueno que tengamos en cuenta esto, que es que se siga adelante con el plan, que tiene que ver ya con la etapa de erradicación, como mencionó Lorena, y con eso siempre hablamos de que el control de movimiento es clave. Pero en esto también quiero hacer los controles de movimiento para que justamente eso también tracciona de alguna manera el cumplimiento de parte de los establecimientos. Y yo sé que es una demanda básicamente también muchas veces de los veterinarios acreditados. El SENASA tiene que controlar para que las cosas se cumplan. Pero esto yo creo que es una responsabilidad compartida, porque hay un punto de equilibrio. Si nosotros, ante un 10% de cumplimiento luego de 2 años de la DOES, nos ponemos a restringir los movimientos de que no lo cumplieron, paramos el país y paramos la provisión de carne a China. Entonces tiene que haber un equilibrio donde entre el asesoramiento de los veterinarios privados y la atracción oficial y los controles, por supuesto, y a eso es a lo que queremos llegar en julio de este año. Nosotros vamos a hacer lo que se llama control de movimientos que van a ser ejercidos a partir del 31 de julio de este año. Eso significa, como dijo Lorena, que el propio sistema del SENASA va a verificar no ya el motivo que el productor agropecuario establece para el movimiento en el DTE, sino el establecimiento de destino hacia el cual se están dirigiendo esos animales cuando se mueva de un establecimiento de cría o un ciclo completo. Lo que va a hacer solo el sistema es verificar si va a un engorde exclusivo o si va directamente a faena, no le va a pedir la serología previa, pero a todo otro destino sí le va a exigir la serología previa. Eso con respecto a lo que estábamos mencionando de que aquellos establecimientos de cría y ciclo completo que ingresen en este sistema de DOES por muestreo van a tener que hacer serología previa al movimiento y así se va a controlar. Pero tenemos que conseguir una masa crítica de establecimientos que hayan hecho la DOES y en eso es que tenemos que trabajar todos juntos. La DOES de la manera que la hagan, pero también es importante que sepan que si bien se trata de masivizar y que todos los establecimientos de cría y ciclo completo puedan potencialmente ser proveedores del mercado China, aquellos que no hayan hecho ningún tipo de DOES, aquellos que no hayan hecho ninguna determinación de estatus de establecimiento, es decir, que a China no se le puede garantizar si ese establecimiento tiene o no tiene brucelosis en los últimos 12 meses, van a poder mover animales, por supuesto, pero van a salir con una leyenda no apto China y no van a poder entrar en ese circuito.
Eso es un poco, digamos, lo último que quería transmitir en cuanto a lo que son, digamos, las etapas de lo que vamos a ir tratando de establecer. Tratando no, básicamente esto de los controles, que seguramente será comentarios de muchos, es necesario aplicarlos cuando se llegue a un punto de equilibrio y haya una masa crítica de establecimientos que puedan seguir proveyendo al mercado interno y al mercado externo, por supuesto. Eso era solamente, gracias. Y una aclaración que creo que al final después cambiamos, y cuando el establecimiento que se certifique por DOES con muestreo como establecimiento negativo, para mover las categorías susceptibles se le va a pedir una serología, porque es un poco lo que veníamos diciendo, no podemos dar garantías de que ese establecimiento es libre. Es negativo, es decir, el establecimiento negativo para mover necesita lo que se define en la 67 como certificado serológico para el movimiento, de cero negatividad para el movimiento. Bueno, si les parece, yo tengo acá algunos mensajes que han ido enviando al chat. Los voy a leer con nombre y apellido, si a ustedes les parece, para que sepan quién hizo específicamente el comentario. Arranco por Jorge Villalba, que pregunta, me imagino que un poquito en tono irónico, ¿por qué seguimos siendo los únicos iluminados que no utilizamos la vacuna RB19? En toda la región, Brasil, Chile, Paraguay la tienen en uso y es una herramienta muy útil de ensañamiento, sobre todo en tambos. RB51. RB51, sí, mezcló la cepa 19 con la RB. La RB51. Supongo que la pregunta viene por ahí. Yo le voy a pedir a Jorge Hart, que es el jefe de programa, que haga una respuesta muy cortita, porque no es la idea de esta reunión hablar de la vacunación, pero sí, por supuesto, si podés contestarle a Jorge, te agradecería. Buenas, ¿qué tal? Bueno, sí, tal cual. RB51 versus cepa 19, la discusión clásica. Para hacerla corta, una de las principales decisiones por las cuales no utilizamos en esta instancia, en el plan de brucelosis, la RB51, es porque confiere un nivel de protección mucho menor que la cepa 19. Es decir, esa es la razón principal, no están a la par. Los países que utilizan solamente RB51 tienen niveles de prevalencia muchísimo más bajos, lo que les podría dar esa posibilidad. Pero ante la instancia que tenemos nosotros, la RB51, con estos niveles de prevalencia que tenemos, 12% y 1% a nivel general, no hay posibilidad que la RB51 pueda llegar a reemplazar a la cepa 19, basado principalmente en eso, y que tiene menor nivel de protección que la cepa 19. Y si bien eso no contrasta la posibilidad de la RB51 de no dar la interferencia con los diagnósticos. Y la segunda cuestión es que podría llegar a evaluarse como una situación de revacunación, pero eso implica otras complejidades más grandes, y aún así, incluso teniendo dos vacunas simultáneas, aplicando en un sistema, lo cual hay que tenerlo muy bien estudiado, la vacunación, sea la cepa 19, la RB51 o cualquier otra vacuna que haya en el mundo de la brucelosis, no logran sacar la brucelosis completamente. Sí o sí, en algún momento es necesario pasar a estas etapas que estamos haciendo ahora. Es diagnóstico y eliminación. Es decir, la RB51 en un predio infectado no nos va a sacar la opción de tener que seguir haciendo diagnósticos y eliminación como un saneamiento. Esa es la respuesta más que nada. En general, traté de ser lo más corto que pude, Jimé. Ahí estamos. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, igual también hay que tener presente que Brasil, Chile, Paraguay las usan de distinta manera, no necesariamente todos de forma exclusiva y demás. Pero bueno, vale la pena el debate y vale la pena charlarlo, pero por ahí en una parte, porque para tratar de concentrarnos un poco más en esta modificación actual del plan, que tiene que ver más con esto del DOES. Fernando Facio consulta de qué tipo de análisis se está refiriéndose, la doctora, supongo que será Lorena. María Laura Ferrari le responde serológico, pero Fernando Facio querría saber, Jorge, también si podés aclarar, la combinación de test diagnósticos, es decir, BPA más, bueno, lo que puedas
hablar de cuáles son los test diagnósticos que estamos hablando de este DOEF, dice Fernando Facio, esa sería para mí, DPA, FPA, fijación de complemento, los análisis a hacer sí o sí, ya que casi ningún laboratorio de red hace fijación de complemento, por lo cual FPA ya dan los positivos. Si podés, Jorge, responder eso. Sí, a ver, fijación de complemento. La técnica de fijación de complemento no la hacen todos los laboratorios. Es una técnica compleja que está aprobada dentro del sistema de diagnóstico del país, pero efectivamente no la hacen todos los laboratorios. A ver, pero eso no es la única técnica que utilizamos. Justamente, BPA y ELISA indirecto como pruebas tamiz, el clásico BPA, y como pruebas confirmatorias las clásicas. SAT, Dosmercapto, FPA, ELISA de competición, o sea, hay otras pruebas complementarias que se utilizan sin llegar a la necesidad de realizar una fijación de complemento. La fijación de complemento lo que tiene es que en algún momento, ante ciertas situaciones, a veces puede llegar a servir, por el nivel de especificidad que tiene, utilizarlo. Pero eso no limita de ninguna manera lo que estamos haciendo ahora. Efectivamente, a veces a fijación, por ahí lo que termina teniendo es se usa como por ahí una prueba definitoria, final, pero se usa en situaciones más puntuales. Contamos con el resto del sistema diagnóstico clásico que funciona perfectamente. Tanto en SENASA como justamente el resto de las técnicas tienen la habilitación de los laboratorios de red, así que no veo ningún problema en ese sentido. Gracias, Jorge. Bueno, quiero comentar que Jorge Villalba también había aclarado que está hablando de la RB51 en el chat, no de la RB19. Pregunta Marcelo Hilario Rojas Panelo si en el saneamiento, luego de haber dado positivos y de confirmarse, como estábamos hablando, el caso o la presencia de la enfermedad en el establecimiento, si luego tiene que hacer serología total, o sea, todos los animales del establecimiento. También, Jorge, te doy la palabra. Sí, efectivamente, una vez que es detectado el establecimiento como positivo, es decir, que decimos, bueno, acá este establecimiento está infectado, ya el proceso de sanear, es decir, los siguientes diagnósticos que tienen que hacer y las sucesivas eliminaciones tienen que ser de la totalidad, porque ahí sí, ya dentro del establecimiento infectado tenemos que detectar hasta el último animal positivo para poder eliminarlo y en algún momento, bueno, finalizar con el saneamiento. Recordar que este proceso puede exigir por lo menos 2 o 3 sangrados más de acuerdo al nivel de prevalencia inicial con el que arranca, ¿no? Pero sí, hay que hacer la totalidad. Tal vez no el mismo día, eso lo saben ustedes mejor que yo. Se va haciendo procesos en etapas hasta lograr el saneamiento final. Pero sí, hay que diagnosticar todo. Gracias, Jorge. Tanto Leonardo Esteban Pipi como Bronte Fabián preguntan por la participación de los entes. Bueno, un poco, esta la voy a tomar un poco yo, un poco la presentación de Lorena, y nosotros tuvimos un congreso de entes este año y planteamos este tema. Realmente, si bien hasta ahora la participación de los entes ha sido la vacunación de brucelosis, por supuesto, y de aftosa, la realidad es que siendo esto un plan nacional y siendo esto un plan de erradicación, los entes podrían tener perfectamente una participación, sobre todo se ha pedido, y por eso han visto que a pedido del sector productivo se ha hecho una pequeña diferencia entre pequeños productores o productores más chicos, si se quiere, o con tenencia de menor cantidad de animales, que los productores más grandes, y seguramente, como en casi todos los planes sanitarios, la gestión de los más atomizados, más establecimientos con menos animales, requiere de un tratamiento especial. Se ha convidado, se ha invitado a los ministerios provinciales y a los entes, por supuesto, los entes como representantes del sector productivo. Se ha convocado también al sector productivo a través de sus abreviaciones para que presenten algún tipo de propuesta de intervención en este tema. La verdad es que, como se ha mostrado en las gráficas,
el porcentaje de vacunación de brucelosis a través de las campañas de los docentes, y sabemos que también el Difteria ha sido muy exitoso y debemos tratar de abarcar otras enfermedades y llevar las acciones de docentes hacia otras enfermedades. Pero es un tema que debe tratarse en ese contexto, no digamos, tiene que haber una propuesta bidireccional y en eso se está trabajando. También José María Rosende dice que los tambos se están haciendo con un 2 por muestreo hasta la fecha. Pregunta si eso cambiaría un muestreo del total de los animales, no sabe si se mencionó porque había perdido la conexión. Esto también, no sé si Lorena o Jorge, en realidad, hoy en día, hasta donde yo sé, no es 2 por muestreo para conseguir la certificación del libre, el tambo tiene que ser una 2, lo que llamaríamos total a partir de ahora, que es mostrar a todos los animales, pero... No, lo que puede llegar, tendría que aclarar, lo que sí hace es la recertificación, no se llama 2 por muestreo, sino que es una tabla de muestreo, pero no es la 2 por muestreo. Sí puede ser eso a lo que te refieras, la recertificación anual de los tambos, que ahora no es del 100%, sino que es por una tabla de muestreo. Quizás llevó a confusión eso. Perfecto. Déjame aclarar algo, porque yo también interpreté también que podría llegar a ser otra cosa, que tiene que ver que lo mismo, la DOES total que estábamos planteando, o que está planteada obviamente, a veces se hacía en procesos, no se hacía así, como por ahí hay mucha cantidad de animales, no se hacía todo el mismo día. Entonces por ahí dábamos cierto tiempo hasta completar la totalidad, y ya se venían haciendo en parcialidades hasta llegar a la total. Tal vez eso es la diferencia. Pero sí, justamente, un establecimiento muy grande, por ahí permitíamos completar la DOES total en etapas. Llevaba por ahí un trabajo de un par de meses, tal vez sea eso. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta de Fermín González Caicials, que pregunta si se realiza una 2 por muestreo, si para el 31/7 realicé los muestreos y me dieron negativos en establecimiento de más de 300 vacas, en ese sería un establecimiento negativo. Ese establecimiento queda como negativo y debe sangrar previo a enviar animales a China. En realidad, como te mencionaba, ese establecimiento tiene que hacer serología previa según el establecimiento de destino al que mande los animales y animales susceptibles a brucelosis, ¿no? Es decir, que cuando mande a faena no, pero cuando mande a otro tipo de establecimientos de cría o de ciclo completo o remate feria, sí va a tener un remate feria que a su vez provea frigoríficos China, sí va a tener que hacer serología previa. No para mandar directo a China, no. Son como dos conceptos distintos que capaz que generan confusión, pero una cosa es lo que nosotros consideramos predio negativo y predio libre como condición para la remisión a China, y otra cosa es, en relación a la brucelosis, las condiciones para el movimiento. Sea o no un destino que, o sea, provee o no a, no sé, a otro establecimiento o no sea China. Digo, independientemente de China, el que es negativo para mover animales de las categorías susceptibles, si va a establecimientos que no hacen invernada exclusiva, sí o sí necesita sangrado. Eso no es independiente de que esté o no metido dentro del mercado chino. Una pregunta parecida es de Marcelo Hilario Rojas: si DOES muestreo negativo, ¿no pueden vender a China? Es lo que por ahí aclarar, está buena la pregunta varias veces. El DOES por muestreo negativo habilita a ese establecimiento, es un establecimiento apto China. Mantiene esa calificación de establecimiento negativo a través de los muestreos que haga cuando mueve según a donde mueva. Pero ese establecimiento sí es apto China, puede mover apto China. Pregunta Facu: ¿qué pasa con otras enfermedades exigidas para el mercado chino como tuberculosis y paratuberculosis? Bueno, básicamente tampoco por ahí es específico de esta reunión, pero en ambos casos se está también trabajando. En realidad, en tuberculosis lo que se hizo, como hay un muestreo bastante fuerte, casuística bastante importante a nivel de frigoríficos, donde básicamente ahí se establece la tuberculosis miliar como lesiones patognomónicas de la tuberculosis. Entonces, a través de esa información que nos
dan los frigoríficos se puede volver para atrás y entonces ir de esa manera, como estamos tratando con brucelosis, identificar los establecimientos positivos. Así que básicamente en tuberculosis se está trabajando, además del plan que existe a nivel de los establecimientos para también el plan de tuberculosis. Y con respecto a la paratuberculosis, en realidad, si bien es una enfermedad difundida, es una enfermedad que no tiene clínica, que también tiene ciertos, digamos, signos que pueden encontrarse en frigorífico, pero la realidad es que es una enfermedad que no tiene notificación a nivel de establecimiento productivo, a nivel de producción primaria. Entonces, porque no tiene sintomatología, no puede llegar a determinarse, sobre todo en bovinos. Entonces, bueno, la realidad es que al no haber detección en esos campos, esas enfermedades que se suponen crónicas, que se suponen restringidas a ciertos establecimientos, no se consideran presentes en los establecimientos. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre esto. Hay alguien que figura como administración, que dice, la realización de un solo muestreo anual sin reaccionantes, solo BPA, que en la actualidad es reconocido como libre, considerando el nivel de prevalencia predial e individual, internacionalmente es reconocido como libre o es una alternativa nuestra que después habrá que revalidar internacionalmente. Esto también puedo responderlo. Cuando se hizo el plan de brucelosis, se adaptó la definición de establecimiento libre a las recomendaciones internacionales de la OIE. Es decir, que los muestreos están hechos de manera, bueno, justamente no es un muestreo, es tomar muestras de la totalidad de los animales, como decía yo, en una foto en un momento dado y eso ir revalidándolo. Y sigue los lineamientos internacionales. De hecho, por eso yo también les decía que una ventaja que puede tener un establecimiento productivo de cría o de ciclo completo que quiera seguir teniendo la certificación de libre en lugar de negativo, porque en el futuro puede enviar animales a Uruguay, porque estamos tratando de abrir el mercado de exportación de bovinos a Uruguay y creo que estamos mucho más cerca que lo que estuvimos todos estos últimos años, o a Brasil el día que el precio convenga, o genética. Tener un predio libre con este reconocimiento, digamos, cumpliendo los criterios que se consideran para establecimiento libre de manera internacional, es útil. Así que la respuesta es sí, cumple los criterios internacionales para ser considerado establecimiento reconocido como libre, con las validaciones anuales, como dijo Lorena, haciendo ya no la totalidad de los animales, serología, sino a una parte. Jorge Villalba comenta que hay múltiples registros de saneamiento positivo. El trabajo del doctor Bañar no tiene diferencia estadísticamente significativa y no evaluó efectividad en animales mayores de 8 meses. En tambos es una herramienta más eficiente que cualquier otra alternativa. Está hablando de la vacuna RB51. Sí, nuevamente me parece interesante, hay mucha bibliografía, y como les decía, no todos los países la usan de la misma manera y como dijo Jorge, con el mismo objetivo y con la misma prevalencia y para los mismos casos, y además muchos de ellos las combinan. Creo yo que sin ningún lugar a duda el uso de la RB51, y como bien dijo Jorge, a medida que se vaya avanzando en el plan, siempre puede reevaluarse la conveniencia de su utilización. No, por supuesto, como herramienta única en este nivel de prevalencia, ya lo estableció Jorge. Así que esto es un tema que se puede seguir hablando, pero que no va a cambiar seguramente la estrategia ni el plan actual en los niveles de prevalencia que estamos. Así que lo convoco para debates posteriores. Leonardo Esteban Pipi otra vez, no sé si se puede ser su apellido. Sí, muy bien. Entre sangrar o no sangrar, la única diferencia es que no pueden cargar a China. Bueno, en realidad, insisto una vez más, la DOES, la determinación obligatoria del estatus de ese establecimiento, o sea, hacer serología para brucelosis en cría y ciclo completo, sigue siendo obligatorio. Sangrar lo puede hacer en la totalidad de los animales y va a tener una certificación de libre y va a poder mover animales con aptitud reproductiva, vamos a decirlo de alguna manera, o susceptibles, sin serología previa,
o lo va a tener que hacer a través de un muestreo, donde toma muestras de algunos animales. En el momento va a tener menos determinaciones, seguramente menos costos, pero luego al mover animales va a tener que hacer serología. Así que cada uno tendrá que evaluar. Pero la realidad es que si no tomó ninguna, si es un establecimiento de cría o de ciclo completo, si no tomó ninguna de esas dos alternativas de acá al 31 de julio del 2021, efectivamente, a partir del 1 de agosto de 2021, sus documentos de tránsito electrónico saldrán con la leyenda no apto chino. Y una aclaración, la diferencia entre sangrar y no sangrar. Perdón, me parece que ahí la pregunta es si va a tener alguna implicación en sacar el DNI aquel que no haga ninguna de las dos cosas. Es lo que quiero aclarar. La diferencia entre sangrar y no sangrar es cumplir o no cumplir una normativa de SENASA. No es estoy o no estoy en China. La nueva modificación que está surgiendo ahora, supongamos que es un establecimiento de cría de más de 300 vacas que tiene que hacerlo el 31 de julio. La diferencia, si el 1 de agosto no sangró, es que está incumpliendo una resolución de SENASA. Y que además ya en la 67 se establecía qué era lo que pasaba respecto a un establecimiento que llegaba, digamos, pasado el tiempo, cumplió o no cumplía esa normativa. Eso también queremos que quede claro, no es no voy a China o no voy a China, no, estoy fuera de lo que está establecido por una resolución. Sí, igual acá hablaba específicamente de cargar a China, pero okay. La respuesta de si no hizo ningún tipo de sangrado de acá al 31 de julio, sí, no puede, o sea, el DTE sale no apto China. Claro, le va a salir como si fuera un caso hoy, un establecimiento positivo que sale no apto China. Exactamente. ¿Y cuál es, disculpen, Leonardo Pipi, y cuál es la, digamos, si qué penalidad tiene el productor que no sangre? Digamos, eso quiero saber. Bueno, no sé si Jorge está o no está, la resolución 67, bueno, siempre lo aclaramos, todo está escrito en la 67. La resolución 67 establecía que se podrán establecer restricciones a los movimientos aquellos que no cumplan con los plazos establecidos dentro de la resolución. No, digamos, no es taxativo o no define exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí establece qué es lo que se puede llegar a hacer. Pero por ahí, Leonardo, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, tiene que haber un punto de equilibrio. Nosotros no podemos bloquear todos los movimientos de los establecimientos que no hayan hecho DOE, si eso implica el 90% de los movimientos de los animales en el país. Pero sí lo podemos hacer si hemos llegado a empujar que más establecimientos ingresen al sistema DOE, y entonces sean menos los que no pueden mover. Entonces, esto no puede estar establecido taxativamente por esto que te estoy diciendo de este punto de equilibrio, pero justamente la doble tracción, es decir, el bloqueo de movimientos es necesario y el bloqueo de envío a China es lo que requiere, y el trabajo de todos los que estamos convocados en esta reunión, es lo que requiere traccionar lo más posible para que más productores ingresen en este sistema y entonces no se vea tan perjudicada el flujo comercial, el flujo productivo y el abastecimiento tanto interno como externo. ¿Qué? No hay tanta. Otra persona que figura como administrador pregunta, ¿está prevista apoyar alguna línea de crédito, banca oficial con tasas adecuadas que permita realizar los trabajos y la reposición en caso necesario? Esta pregunta, bueno, alguien que sí. También. Bueno, me salté una, pero de Martín, una breve, pero ahora la voy a leer. Con respecto a lo que preguntan, con respecto a la línea de crédito, esto es lo que les hablaba de los gobiernos provinciales y del Ministerio de Agricultura. En realidad, no es el SENASA quien instrumenta este tipo de ayudas, pero bueno, se está trabajando con los gobiernos provinciales y a su vez es importante que los sectores productivos y demás hagan lo propio. Martín Luna Greve pregunta si deberían incluirse los toros en el DOE parcial, digo por ser vigilante epidemiológico. Eso lo aclaramos y sí, la tabla que les mostramos es el porcentaje en función de vacas, pero se aclara además en la tabla, y está eso en el proyecto, que es el 100% de los toros.
O sea que es un porcentaje de vacas más el 100% de los toros del establecimiento. Marcelo Hilario Rojas Panelo también dice si está bien entre privados y entes, ¿por qué agregar los entes? Más burocracia y gasto. Bueno, es un comentario, pero yo con respecto a eso, bueno, lo que les decía, están convocados, pero no necesariamente son partes del sistema, pero no necesariamente están involucrados en este momento. Y además, en un punto, en toda la estrategia de brucelosis, por eso estamos hablando de una partecita, pero toda la estrategia incluye vigilancia, como dijo Lorena, agropecuaria y frigoríficos, y a lo mejor ahí es donde los entes podrían hacer algún tipo de cosa más estratégica y no en cada uno de los establecimientos. Pero, digamos, desde SENASA no estamos promoviendo ningún tipo de participación específica, son los actores involucrados y debemos ver los pros y los contras del involucramente de cada uno. Hicimos referencia porque hay entes, pero no específicamente de provincia de Buenos Aires. Ustedes piensan que, bueno, esta es una estrategia a nivel nacional, hay entes de otras provincias que sí, digamos, les interesa o quieren participar en lo que es la vigilancia, por eso se menciona, pero no es que hicimos referencia concretamente a provincia de Buenos Aires. Fermín González Caicial también solicita si podemos repetir lo que se dijo de los establecimientos que no hagan ningún tipo de DOE, si pueden no comercializar a partir del 31 del 7. Creo que esto con la respuesta de recién estuvo bastante, no sé dónde anda Fermín, pero creo que estuvo bastante abarcado en cuanto a China o no China y otro tipo de movimientos. No sé si es necesario que sea repetido, pero bueno, en términos generales lo que estamos diciendo es que no hagan ningún tipo de DOEs, a partir del 31 del 7 del 2021 no van a poder comercializar en el circuito China, y el movimiento de animales en el circuito nacional, por decirlo de alguna manera, va a estar supeditado a los controles de SENASA que se decidan según la cantidad de establecimientos que vayan incorporándose al sistema. Juan Charaz pregunta si a partir de qué fecha estaría en vigencia esta nueva resolución. No estoy de acuerdo con que intervengan los entes en el programa. Con respecto a la fecha, miren, nosotros estamos terminando de trabajar la tabla que mencionó Lorena, y por supuesto de tratar de incorporar a la norma la mayor cantidad de los comentarios que se han hecho durante la consulta pública, que han sido 77, no han sido pocos. Todos aquellos que puedan ser incorporados lo serán. Pero calculamos que no más allá, digamos, emitir una resolución llega a su acto administrativo, pero no debería durar más, no debería estar más dentro de 15 días en vigencia esta norma. Porque además la idea es que hicimos este pequeño ajuste de tiempo, como decía, que no hay que considerarlo una prórroga, sino más bien este equilibrio que decía para conseguir que la mayor cantidad de establecimientos ingresen al plan, y dar esta época previa al invierno de vacunación, ir a la manga y qué sé yo, para poder hacer los trabajos. También quiero que sepan que estamos hablando de reuniones con los laboratorios de red. Vamos a tener una reunión con todos los laboratorios de red convocada por nuestro laboratorio, para justamente que estén disponibles y que puedan tener la capacidad para responder a lo que prevemos que va a ser una demanda mayor. Pregunta Pato si la DOE se realiza por productor o por RENSPA. No, que dicen que no se escucha bien. Espera, vamos a hacer una cosita. Sí, no, porque está la máquina que bloquea un cachito por favor ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Estamos cambiando el audio para ver si se mejora. ¿Me escuchan? Perfecto. No, el otro que es. Ahí. Eso. A ver ahora, si tenemos eco. ¿Ahora me escuchan? Parece que se escucha mejor, ¿sí? Sí, se escucha mejor. Preguntaba si la DOE se realiza por productor o por RENSPA. Creo contestar bien, se realiza por RENSPA, establecimiento. Unidad productiva, en realidad. La DOE es total. Dale.
Sí, en realidad son las dos. O por productor o por RENSPA, porque eso depende qué categoría animal tiene cada productor. Pero tenés que ponerle a abrir. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Abrile. Cuando yo hablo lo cerrás, o cuando vos hablas lo cerrás. Hola. Bueno, ahí lo que estaba diciendo es que depende. No tanto depende si es por productor o por RENSPA, sino por la categoría animal que tiene. Porque si un establecimiento con un productor que tiene vacas, va a tener que hacer la DOES total o la DOES parcial, o la de muestreo, la que decida definirse hacer. Y si otro productor dentro de ese mismo RENSPA solamente tiene novillos para engorde, ese evidentemente no va a tener que hacer la serología. Entonces, depende de las categorías animales que presente cada uno de los productores dentro de un establecimiento. Si hay dos productores dentro de un mismo establecimiento y los dos tienen vacas, los dos tendrán que hacer los diagnósticos correspondientes, tanto totales o parciales según corresponda, como quieran hacerlo. Con una consulta, con este sistema nadie le va a hacer más un establecimiento libre. ¿Se me escucha? Ningún productor va... Hola, ¿Me escuchan? ¿se escucha? No me escuchan. Ahora sí se te escucha. Recién se te escuchaba, todos. Ximena. Ahí se te escucha. ¿Sí me escuchan? Y ahí sí se escucha. Perfecto. Vos tenés. Facu aclara que él se llama Facundo Cambas. Luis pregunta si a un campo de invernada puede enviar vacas a faena para China sin muestrear. Si es invernada... ¿Qué? Contesta. Hoy, como está, obviamente que digamos, hasta donde está hoy, sí, porque obviamente por el tipo de categoría y el tipo de producción que hace, asociado al riesgo no de la enfermedad, hoy establecimientos de invernada pueden Exclusiva. Invernada exclusiva, con engorde a corral, remiten animales y no les sale, porque hoy, antes de que salga esta resolución, la diferencia entre apto o no apto China está en el DTI que se emita desde el establecimiento en función de si tuvo o no una serología que se convirtió en caso. Es decir, que los que hoy salen como no apto China son los que tienen cargado un caso. Una invernada que manda a faena, hoy no sale la condición de apto o no apto China. Claudio López Seco también preguntan, aquellos establecimientos que no son libres de brucelosis... Claudio López Seco también preguntan, aquellos establecimientos que no son libres de brucelosis, si las ventas de animales hacia China tienen que ir acompañadas de una serología negativa. Bueno, esto es lo que decíamos, los que estén en saneamiento no van a poder enviar a China. O sea, los que no son libres, si es lo que te referís, Claudio López Seco, los que no son libres, es decir, tienen un caso de brucelosis y están en saneamiento, no pueden enviar a China durante un año. Esos son los que quedan excluidos. Martín Garris pregunta si el certificado de establecimiento negativo es necesario revalidarlo todos los años. No, porque la reválida se hace a través del control de movimientos. No es necesario hacer un remuestreo anual porque ese establecimiento, cada vez que mueva animales con actitud reproductiva, va a tener que hacer serología que se van a sumar a la serología que haya hecho con el primer muestreo que haya hecho a través de una DOES parcial para hacer establecimiento negativo. Un comentario respecto a esto, que también surgió hoy en la mañana, y esto sí es importante a ustedes como veterinarios hacer el asesoramiento. ¿Qué le conviene a un establecimiento de cría? ¿Hacer una DOES total y ser libre o hacer una doble DOES por muestreo y ser negativo? Entonces algunas mujeres, bueno, que si tengo, no sé, 100 vacas, 120 vacas, la cantidad de animales que tengo que sangrar es prácticamente lo mismo. Entonces ahí es donde tienen que ver con el productor qué tipo de actividad realiza y en base a eso qué le conviene. Si es un establecimiento que solamente saca animales que no son de categoría, si vende terneros, un establecimiento que vende terneros, que no tiene que sangrar para mover, ese establecimiento quizás le conviene ser un establecimiento negativo, porque no va a tener que hacer sangrado cada vez que mueva. Ahora, si es un establecimiento que se dedica a vender vaquillonas, por ejemplo, ese establecimiento, cada vez que mueve una vaquillona, cada vez que mueve un todito, lo tiene que sangrar. A ese establecimiento quizás le conviene ser libre, también tiene que recertificar todos los años, porque ese va a poder mover libremente y no va a tener que juntar los animales y sangrarlos cada vez que mueva.
Porque eso también va a surgir, el productor va a decir, ¿qué hago? ¿Qué me conviene que decir? Bueno, ahí van a tener que ponerse a jugar respecto a eso, respecto a la actividad que tenga y cómo maneje sus animales. Tal cual, eso es parte del asesoramiento de cuál de las dos alternativas, según el establecimiento, conviene. Está buena la aclaración. Marcelo Hilario Rojas Panelo también hacer una pregunta. aclaración más. Perdón, dale. Perdón, no, que viene en ese tema también. Respecto a las consultas que han venido así es necesario mantener ese estatus de negativo. Piensen ahí en lo que dijo Lore en la charla, que nosotros estamos separando esa estrategia de certificación. Ya estos no ingresan, estos establecimientos negativos, a un esquema de certificación que tiene que ser mantenido como el libre. Piensen que esto viene por el lado de nuestra estrategia de detectar predios positivos. No se van a incluir a un sistema de que tiene que ser certificado todos los años. Por eso el mantenimiento, ahí como bien explicaba Jimena, va a ser por los procesos de vigilancia del control de movimiento. Eso quería aclarar. Dale. Perdón, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Sí. Con respecto a eso, ustedes mismos dijeron que la prevalencia en los establecimientos era menor al 1%. Y hay establecimientos que hace años que no sangran, y ahora aplicando una tabla en las cuales, supongamos, un establecimiento de 400 animales tiene que sangrar la mitad, tranquilamente se puede escapar. A mí me pasó en un campo de casi 400 vacas, había una sola positiva. Si uno trata de lograr el estatus de negativo, tranquilamente ese animal se te puede escapar y la enfermedad siempre va a estar presente, porque la prevalencia dentro de los establecimientos es muy baja. Ahora, si me decís que todos los años lo tienen que recertificar a través de esa tabla, como se hacía con el establecimiento de libre, bueno, tal vez no lo encontré este año, lo encontraré el año que viene. Pero de esta manera, como lo están planteando esta modificación, o sea, vendría a ser lo mismo que estaban haciendo previo a la resolución 67, nada más que ahora tienen que hacer un sangrado, porque después la vigilancia va a ser a través de los sangrados para movimientos. Y no va a haber ninguna exigencia. Piensen que es lo mismo antes que se ponga en vigencia esta resolución. No cambia nada. A los establecimientos de cría y de ciclo completo se les va a exigir un sangrado parcial del total de los animales, y después nunca más se les va a exigir salvo que haga movimientos. Y hay campos que solamente venden terneros, y eso puede ser que haya animales que queden sin sangrar y sean los positivos, tal cual como ustedes dijeron, la prevalencia de la enfermedad dentro de establecimientos es muy baja. Yo creo que una buena modificación que podrían hacer para que el productor se incline a querer hacer el DOES total, como ustedes dicen que tenemos que hacer docencia, es que se tengan que ser obligado a que todos los años lo recertifique a través de esa tabla. Porque si no, me ha pasado a un montón de clientes, les he dicho que hagan el libre, y ahora me van a pedir que los baje al negativo, porque van a decir, así no gasto más plata en sangrado el año que viene. Entonces, ¿para qué me gasté todo un año haciendo docencia, o 2 años, diciéndole que tiene que llegar porque lo exige SENASA, si ahora resulta que quedo como un perejil y los productores se sienten que los estafé porque les hice gastar plata y me van a decir al final el que no hizo nada terminó teniendo más beneficios? Sí, en realidad, Hugo, nosotros lo evaluamos esto que vos estás diciendo, entendemos por ahí tu situación, pero insisto en que lamentablemente, no es que les pidamos que hagan docencia, sino asesoramiento. Lamentablemente este mismo asesoramiento por ahí llegó a pocos productores. La realidad es que el 10% de los productores a nivel nacional por ahí escucharon o... la realidad es que, en realidad, si nosotros al que hace DOES por muestreo, es decir, al negativo, también le exigimos la revalidación anual, ahí es donde no hay diferencia, nadie sería establecimiento libre, todo el mundo sería negativo. La idea, los controles de movimientos previo al movimiento de animales ya estaban en el plan.
Lo que yo les mencioné en un principio es que no se estaban controlando porque había tan pocos establecimientos que cumplían con el plan, que en realidad era como cortar todos los movimientos del país, si nosotros realmente a través de la emisión de los DTE nos ponemos a hacer ese control de movimientos. Con lo cual, lo que estamos buscando es una alternativa para que más gente entre al sistema. Yo no creo que se sienta estafado un productor que, o mal asesorado un productor que tiene la condición de libre y que puede mover sus animales sin ningún tipo de serología a cualquier destino, comparado con otro que elija hacer, en este caso, una serología parcial, pero a su vez tenga que hacer, sí tener que hacer la serología a cada uno. En definitiva, lo que se trata es de buscar una masa crítica en cada uno de esos establecimientos para chequear a todos los animales. Sinceramente, no es que tu comentario nos ha llegado. Entendemos la posición, pero por otro lado no hay tampoco mucha, digamos, alternativa, porque la alternativa es mantener la 67 tal y como está, y si mantenemos la 67 tal y como está, ningún productor agropecuario mueve un animal sin serología previa a partir del 1 de abril. Entonces, y eso va a generar algo. Sí, Marcelo está levantando la mano. Marcelo, si querés te propongo, Marcelo, pero no lo escucho, me tengo que silenciar yo. No, y después seguimos con las... A partir de este momento no se recibirán más preguntas, solo se contestarán las que están hasta ahora en el chat para poder comenzar a dar un cierre al encuentro. No, una pregunta, porque para diferenciar, por lo que estaba diciendo el colega anterior, el que es DOE es negativo, parcial, o sea, no total, no es establecimiento libre, lo tiene que hacer todos los años también. Y el que es establecimiento libre tiene que recertificar anualmente por la tabla que se regía antes. Esa es la pregunta. Acá estaba tu pregunta, Marcelo. Ay, perdón, acá estaba tu pregunta, Marcelo. Justo me tocaba esa pregunta. El establecimiento libre sí recertifica con la tabla anterior, porque no vuelve a tener ningún chequeo hasta el año siguiente. El establecimiento negativo rechequea a partir de los movimientos que hace, que obviamente, como son movimientos, aquellos movimientos de animales susceptibles, como decía Lorena, si son movimientos de terneros, no tendrá que hacer serología, pero no son animales susceptibles. Como va a tener que, el establecimiento negativo estoy hablando, cada vez que mueve animales susceptibles va a tener que hacer un rechequeo, eso va a generar que tenga que hacer rechequeos bastante seguido y por lo tanto no tiene que aplicar una tabla anual de recertificación anual. La certificación o la recertificación se mantiene vigente siempre que le den positivos todos sus chequeos serológicos previo al movimiento. Donde un chequeo serológico previo al movimiento, que va a ser obligatorio, le da positivo, ahí entra el saneamiento como cualquier otro establecimiento. Continúo con las preguntas porque, como decía la administración, sí, Lorena, como decía Lorena, tenemos como 15 preguntas todavía en el chat, las vamos contestando y damos, así podemos ir dando un cierre a esta charla. Preguntan si los establecimientos que entran en el estatus de negativo tienen que resangrar todos los años. Bueno, esto ha sido contestado recién. Leonardo Pipi nuevamente, siempre se castiga las cabañas, ellos tratan de hacer cosas bien, los productores linderos tendrían que sangrar para que el trabajo no sea en vano, ¿hay alguna reglamentación para ellos? Yo, Leonardo, no veo a los planes sanitarios como castigos o las exigencias como castigos. Las cabañas tienen un nivel de estatus y tienen un nivel sanitario mejor, por suerte, y comercializan entre ellos y a su vez comercializan reproductores, con lo cual eso mejora el estatus sanitario del rodeo y no lo ve, la verdad que verlo como un castigo no me parece la forma de verlo. A mí me parece que todas estas enfermedades que impactan en los índices productivos y en los mercados internacionales y en
en inseminación artificial o en cabañas, muchas veces eso es así, tienen sus ventajas productivas y comerciales. No se trata de castigo, se trata de buscar alternativas sanitarias justamente para mejorar esos parámetros. Lore, ¿vos querés agregar algo? Una aclaración cortita respecto a esto, y es que esta certificación de DOES negativo, de hecho, en ese sentido va más a favor de eso, porque lo que se va a hacer ahora es que todos los establecimientos que tienen bovinos van a tener que hacer un sangrado, van a tener que tener hecha una serología, por muestreo o total, lo que sea, pero la idea es determinar, como había dicho Jimena, todos los establecimientos tienen que tener hecho una DOES. O sea que no es que ahora se castiga, sino que los establecimientos que rodean esa cabaña también tienen obligadamente que entrar a un proceso de certificación. Gracias, Lore. Juan NB pregunta para la recertificación en tambos, ¿cada cuánto tengo que hacer el PAL y cómo rotarlo con un muestreo serológico, si es que hay que rotarlo con muestreo serológico o se puede aplicar siempre la revalidación por PAL? Eso es la elección, se puede hacer siempre la revalidación por PAL y es cada 3 al año o 4 al año. Cada 3. 4 al año. 4 al año. Se llega, primero hay que obtener el libre y después recertificaciones por PAL. Ernesto Rodríguez dice que una consulta corriente que realizan los productores está bien, que más allá de eso es realizar el sangrado para erradicar la enfermedad. Los menores de 300 vacas hay un plazo hasta el 31 de noviembre. Antes de esa fecha pueden hacer movimientos o ya no pueden hacer el movimiento si no realizan el muestreo. Y otra consulta. Se muestrea aquellos establecimientos que venden vacas, toros o terneros distintos a faena. Primero contesto la segunda. El muestreo es en todos los establecimientos de cría y, bueno, que tienen animales susceptibles, básicamente, de cría y ciclo completo. Y en realidad, sí, lo del control de movimientos para los establecimientos menores también se va a aplicar con estas fechas de vencimiento. O sea, va a ser en el control de movimiento a partir de noviembre. Se les otorga ese plazo, como les decía, a pedido de los sectores básicamente porque están mucho más atomizados y es más difícil, digamos, llegar al cumplimiento. Leonardo Esteban Pipi comenta que tenemos que estar matriculados para sangrar y en los entes hay gente que no es veterinario, ¿cómo va a manejar ese tema? Insisto que eso no estamos hablando de que los entes salgan a hacer muestreos de brucelosis, no es eso. Es una suerte de coordinación, pero no estamos trabajando tan profundamente en eso como para, así que se toman los comentarios. Una aclaración además, respecto a la participación de los entes, que era lo que decía Jimena, que va más allá de la brucelosis, respecto a, digamos, cómo interviene el ente en todo lo que es la cadena productiva. En este caso concreto, y lo remarco, no estaba concretamente orientado a los entes de Provincia de Buenos Aires, son entes puntuales que no pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, pero además lo que estamos hablando es de colaborar en la vigilancia, lo que hace SENASA como vigilancia oficial para determinar, digamos, la prevalencia o no de la enfermedad. No estamos hablando de que va a salir uno que participa el ente a hacer un sangrado para hacer una DOES. Es otra cosa que estamos hablando, es la colaboración de los entes en la vigilancia oficial para determinar prevalencia de la enfermedad. Sí, eso es importante porque hay varios comentarios que siguen con respecto a esto de los entes y algunos en mayúscula. Sí. El plan de brucelosis, como venimos diciendo, continúa y continúa con los mismos actores. Los actores que colaboran con el plan de brucelosis son los veterinarios acreditados. Los veterinarios acreditados son veterinarios de la profesión veterinaria, por eso estamos teniendo esta reunión con ustedes, porque somos todos partes del mismo plan. No es que SENASA establece un plan y después los veterinarios acreditados, digamos, actúan por otro lado. El rol nuestro es llegar a cumplir los objetivos de este plan y nosotros encomendamos, digamos, el servicio veterinario oficial encomienda esa tarea en los veterinarios acreditados. Entonces, este tipo de conversaciones es porque tenemos que estar todos embarcados en un mismo objetivo. El objetivo se mantiene, se puede hacer alguna alternativa del cómo, alguna alternativa del tiempo, pero el objetivo se mantiene con los actores que tenemos.
cuando se los participa a los entes es para que ellos, dentro de el rol que han tenido, incluso la brucelosis bovina, propongan algún rol que no sea el trabajo de los veterinarios. No estamos tratando de transformar nada en nada, así que eso es sumar sinergias y no reemplazar una cosa por la otra. Por eso hay muchos con respecto a los entes. Voy a la de Fernando Facio. El doctor Jorge Hart creo que no interpretó mi forma de trabajar. La fijación de complemento, algo solamente los positivos de FPA, y siempre con fijación de complemento han dado negativos en Senasa Martínez, con lo cual se hace en muy pocos animales, que es lo que mencionó Jorge. Pero como es la prueba más usada internacionalmente para la definición de positivos o negativos. Sí, no sé si Jorge querés completar, pero bueno, la cascada diagnóstica está hecha también en base a la documentación internacional, así que en eso estaríamos cubiertos. Sí, tal cual. A ver, no tengo el video porque estoy como cancelado, pero... ahí estamos. Sí, tal cual. O sea, no es una mala interpretación, pero justamente es eso. Para eso a veces se usa, justamente. Si hay algún tipo de... no sé si sospecha, pero uno quiere de repente validar o hacer algún tipo de técnica, la fijación de complemento es la indicada, pero eso no quita que tenga que ser parte de la cadena diagnóstica a todos los FPA positivos hacerle fijación de complemento. De ninguna manera es así la cascada diagnóstica. Si es tamiz, complementaria. Ahí se considera el primer positivo y ya está. Pues si hay algún tipo de interpretación, recuerdo a la sensibilidad, sí se usa fijación de complemento. Pero bueno, de última después lo charlamos bien, pero no escapa a ninguna de las posibilidades de la cascada diagnóstica que están planteadas hoy en día. Así que... Patricia pregunta, ¿dónde retiramos los formularios para detallar el trabajo de sangrado? Yo no recibí mi número de acreditación, ¿cómo hago? ¿Alguien puede contestar esto? Sí, las planillas de sangrado son las que están en los anexos del plan, en principio. Sobre todo los protocolos, incluso los protocolos de toma de muestra, la mayoría de los laboratorios tienen a veces sus propios modelos, respetando los modelos de la resolución. Generalmente facilitan eso los laboratorios de red, algún tipo de planilla, o incluso los colegios con algún tipo de planilla para la toma de muestra, respetando siempre los que están en el anexo de la resolución. Si no, se pueden usar los del anexo de la resolución. Eso en principio, así que de ahí se retira. En la resolución está, se puede buscar y cualquier cosa lo pasa. Respecto a tu número de acreditación, si ya estás acreditada, es tu número de DNI, no es ningún otro número diferente al tu número de DNI. Y si tenés dudas respecto a si estás acreditada o no, mandanos un correo ahí a brucelosisbovina@senasa, que estaba ahí en la presentación, brucelosisbovina@senasa, mandanos tu nombre, apellido, DNI y verificamos a ver que estés correctamente acreditado. Sebastián, perdón, ¿se escucha? Sí. Sebastián Vincent. ¿Hola? Sí, se escucha. Ahora sí. Sebastián Vincent pregunta luego del DOES parcial positiva, ¿estamos obligados a presentar plan de saneamiento o solo serología para traslados? Eso creo que también fue respondido. Sí, luego de la DOES parcial positiva hay que presentar plan de saneamiento, no es solamente serología para traslados. Serología para traslados te diría que más bien es con DOES parcial negativa. Con DOES parcial positiva va a entrar en saneamiento. Fernando Facio aclara que la metodología de fijación de complementos, supongo que será, es la que le recomendó el Senasa Martínez como la mejor metodología. Leandro pregunta nuevamente sobre la línea de créditos de baja o algo para pequeños productores. Esto nuevamente te comento que tiene que ver más con los gobiernos provinciales y con el ministerio que con Senasa. Y luego, antes, tengo creo que, sí, dos más, de los establecimientos libres deben revalidar todos los años y los negativos no. Control de movimiento incluye vacas con destino a faena. Eso también ya lo respondimos. En realidad, control de movimientos incluye vacas no con destino a faena.
hay dos últimos comentarios. Si hago DOE es parcial y es negativo y luego no sangra más porque vende solo terneros, deja positivos, lo ideal sería exigirlo anualmente. Esto más o menos ya lo respondimos. En realidad se supone que aquel que hace DOE parcial, pero luego no hace ventas de animales susceptibles o movimientos de animales susceptibles, el riesgo es menor y por tanto no sería necesaria esta revalidación anual o el control de movimientos. Y de Sebas Madero, que nos comenta que no queremos contestar sobre la posibilidad de que los entes hagan sangrados. Bueno, creo que se ha contestado más de una vez, se ha aclarado más de una vez, no estamos hablando de que los entes hagan sangrados, estamos hablando de una posibilidad de la participación de los entes en la vigilancia o en otras instancias. Así que yo, más allá de discutir la participación de los entes, esta reunión era más que nada para revalidar y fortalecer de la mejor manera posible este vínculo entre el servicio oficial y este plan sanitario que tenemos encomendado en los veterinarios acreditados, en reformular alianzas y en trabajar de manera conjunta para que esto llegue a un buen puerto y sea exitoso. Así que, nada, me parece que en esa línea yo quiero agradecerles realmente muchísimo, no sé si vamos a medio por el horario, tenemos que dar por terminado, ya le voy a dar la palabra al colegio, pero bueno, nada, a mí me parece sumamente productivo poder hablar de esta manera, seguramente Gloria ha sacado fotos o nos van a poder... porque ahí vi que el chat estaba muy activo con muchos debates, Marcelo está desesperado por decir algo también, yo ya termino. Simplemente, nada, ahora se hará el cierre, pero para mí este tipo de debates es sumamente valioso y rico, así que espero que lo haya sido también para todos, y la intención es ponernos a disposición, el equipo de trabajo está a disposición, Jorge está siempre a disposición, Lorena, Daniel Caría, la Dirección Nacional de Sanidad Animal, tenemos teléfonos, tenemos emails, podemos comunicarlos de la mejor manera posible y de la manera más fluida posible para seguir trabajando. Waldo. No, antes que cierre el presidente, lo primero que quiero es agradecerle a todo el grupo de profesionales que están de ese lado, que se tomaron realmente el tiempo suficiente en un día como hoy para escuchar sobre este tema que indudablemente es importante para todo el mundo. Hay muchísimo por debatir. El colegio ha tomado la iniciativa de acompañar al SENASA, fundamentalmente para tratar de que esto tenga otro perfil y tenga una manera diferente de verse la situación desde el punto de vista sanitario. Hay mucho por discutir, seguramente, porque nos llega de todos puntos las necesidades de los profesionales. Pero lo que sí yo creo que revalorizo fundamentalmente es esta posibilidad de que a través de un sistema tan sencillo hoy como la comunicación a través de Internet y de los sistemas de plataformas, nos podamos comunicar y tratar de alguna manera de estar mucho más vinculados y no tan dispersos como hemos estado, me parece, y creo que esto nos permite y nos trae a la posibilidad de mantenernos trabajando todos los días. El colegio va a seguir retransmitiendo este tipo de mensajes y lógicamente los colegas que están a cargo del área de grandes animales van a seguir solicitando la permanencia de ustedes ahí, porque va a haber reuniones donde se van a seguir discutiendo estos temas. Así que le agradezco al SENASA haberse hoy también corrido hasta acá, a Montes, le agradecemos a la Sociedad Rural de Montes el hecho de habernos acogidos en este día tan particular, y lógicamente le agradezco al equipo de trabajo del Colegio Veterinario que hoy sigue trabajando y tratando de vincularse fundamentalmente con todos los colegas. Bueno, simplemente a mí me queda decir que siguiendo un poco con la línea que lo que dijo Jimena y lo que dijo el vicepresidente del colegio, esta nueva gestión tuvo una primera reunión allá justo hace un año con Jimena y tratando de restablecer el vínculo, porque nosotros de alguna manera, la institución es el vínculo
actividad oficial, tanto provincial como nacional, con el veterinario privado, que sabemos que hay algún grado de cortocircuito o desconfianzas de un lado y del otro. Yo creo que eso lo tenemos que allanar, porque acá tenemos que apostar todo en un solo objetivo, que es tratar de mejorar la sanidad animal. Eso es lo que estuvimos reafirmando previamente a la reunión con Lorena. También tengo que decirle que el colegio, como colegio, pero básicamente nucleado en FECOBET y FEBA, discutió todas estas adecuaciones del plan de brucelosis durante casi 1 mes y medio, 2 meses, y quiero agradecer a todo el equipo que encabeza el doctor Katz, porque realmente tuvimos un diálogo franco, y cada uno puso en evidencia los distintos puntos de vista, y creo que se ha llegado a un consenso y se tuvo en cuenta tanto, no solo lo que pensaba el colegio de la provincia, sino todos los profesionales de la República Argentina. Así que yo creo que ese es un buen comienzo, un buen inicio. También nosotros, fuera de la propuesta que hace tanto la FEBA como FECOBET en la consulta pública, manifestamos lo que también aportamos como colegio, y ahí remarco el tema de la participación de los entes, y como bien sabemos el colegio ha sido reconocido como ente sanitario por el SENASA hace 2 años, y ofrecimos nuestra participación y buscar los métodos y el medio como para que el ente trabaje en esos productores chicos que también puedan de alguna manera realizar su plan de brucelosis a nivel provincial. Ese es un objetivo que nos pusimos como institución y estamos trabajando como tal. También, por otro lado, hago el ofrecimiento formal a Jimena, que yo creo que en lo que es vigilancia epidemiológica, yo creo que el ente de la provincia de Buenos Aires, colegio y básicamente todos sus matriculados, que son los que conforman el ente, están en condiciones de realizar realmente esa vigilancia epidemiológica, hacer un aporte desde los profesionales de la provincia de Buenos Aires al Plan Nacional de Brucelosis. Y finalmente, porque acá el doctor Rodolfo Piedrabuena me está diciendo de hoy, estas charlas se van a volver a repetir. Esta charla quedó grabada en el canal de YouTube del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, donde todos la van a poder acceder. Y lo que sí queremos, un poco que fue el pedido de Jimena, que esta charla sea con los referentes de la provincia de Buenos Aires acreditados, que sean difusores, porque ese es el objetivo que todos nos pusimos hoy de por medio, es llegar del SENASA, pero también depende de cada uno de los veterinarios para asesorar en forma adecuada a cada uno de los establecimientos donde ellos están. Así que de mi parte solamente agradecer a todo el equipo del SENASA y Carlos Péndola, que también estuvo trabajando, y al vicepresidente que me está acompañando hoy. Así que de mi parte, muchas gracias. Y por supuesto, no a Lorena, sino a Noelia, que desde La Plata está colaborando con nuestra transmisión para que sea realmente exitosa. Así que muchas gracias, colegas, por su atención. Listo. Gracias a todos, y como dicen en el chat, que se repita, lo repetiremos pronto con otras, con anemia y con tantas cosas que tenemos que discutir.